Mi nombre es Ana Cortés, y lo que estoy a punto de relatar ocurrió hace apenas 6 meses, aunque parece haber transcurrido una eternidad. Era una abogada con éxito en la Ciudad de México, con una carrera prometedora y una existencia completamente normal. Todo se transformó cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi tío abuelo Ricardo y la inesperada herencia de su rancho. No tenía idea de que estaba a punto de adentrarme en una pesadilla que desafiaría todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí misma. El rugido del motor de mi automóvil era el único sonido que rompía el silencio opresivo de la carretera desolada. Kilómetros de paisaje árido se desvanecían ante mis ojos mientras me acercaba al rancho Cortés. El GPS había perdido la señal hacía horas y dependía solo de las vagas instrucciones que me habían proporcionado. Cuando finalmente avisté los imponentes portones de hierro, un escalofrío inexplicable recorrió mi espalda. La propiedad que se extendía más allá de ellos era vasta, mucho más grande de lo que había imaginado, alcanzando hasta donde se perdía la vista. A primera vista, parecía la imagen de la prosperidad rural, campos bien cuidados, ganado pastando pacíficamente, trabajadores moviéndose con determinación. Pero había algo en el ambiente, una tensión sutil que me puso instantáneamente en alerta. Carlos, el capataz, me dio la bienvenida con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mientras me guiaba por la propiedad, noté su mirada vigilante, como si me estuviera evaluando. Su conversación era educada pero elusiva, especialmente cuando indagué sobre los negocios del rancho. La casa principal era una curiosa mezcla de rústico y lujoso. Obras de arte costosas adornaban las paredes, contrastando con la simplicidad de los muebles de madera. En el estudio de mi tío abuelo, encontré una foto de él con hombres que reconocí como figuras destacadas de la política mexicana. Algo en esa imagen me dejó inquieta. Esa primera noche, el silencio del campo fue interrumpido por ruidos extraños, motores de camiones, voces apagadas, el ocasional ladrido de perros. Cuando pregunté a Carlos al día siguiente, restó importancia a mi preocupación con un encogimiento de hombros. Solo los preparativos normales para el mercado, señorita. A medida que los días avanzaban, comencé a notar patrones inusuales. Había zonas del rancho estrictamente prohibidas, supuestamente por razones de seguridad. Los trabajadores evitaban mi mirada y hablaban en susurros. Y lo más inquietante, visitantes nocturnos llegaban en coches lujosos y partían antes del amanecer. Fue al revisar los libros contables del rancho cuando la primera pieza del rompecabezas encajó. Los ingresos eran desmesurados para una operación agrícola de ese tamaño. Había entradas de dinero de empresas que no podía rastrear y salidas para consultorías vagamente definidas. Una noche, incapaz de dormir, decidí investigar. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi luces en una zona supuestamente no utilizada del rancho. Moviéndome sigilosamente en la oscuridad, me acerqué. Lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Hombres armados supervisando la carga de cajas en camiones, cajas que, estaba segura, no contenían productos agrícolas. Regresé a la casa con el corazón latiendo con fuerza. La comprensión de lo que había heredado comenzaba a tomar forma, y era mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. El rancho Cortés no era solo un negocio familiar, era la fachada de algo mucho más siniestro. Y yo, sin saberlo, me había convertido en parte de ello. Los días en el rancho Cortés avanzaban lentamente, cada uno trayendo nuevas preguntas y pocas respuestas. Mi rutina se transformó en un ejercicio de observación cuidadosa y creciente paranoia. Carlos, el capataz, siempre estaba cerca. Su presencia era una mezcla de protección y vigilancia que me inquietaba. Una mañana, decidí explorar los confines de la propiedad.
Tomé una de las camionetas del rancho y seguí un camino de terracería. Fue entonces cuando noté algo extraño. Cámaras de seguridad disimuladas entre los árboles. Para un rancho común, el nivel de seguridad parecía excesivo. Al regresar, Carlos me abordó. Su tono era cortés, pero había una amenaza implícita en su mirada cuando me aconsejó no deambular por la propiedad. El mensaje era claro. Había áreas que debía evitar, supuestamente por mi propia seguridad. Las noches en el rancho eran inquietantes. Sonidos misteriosos resonaban por la propiedad. Motores, voces apagadas, movimientos sigilosos. Cada ruido alimentaba mis sospechas de que algo mucho más grande y siniestro estaba ocurriendo bajo la apariencia de un simple rancho. Decidida a descubrir la verdad, comencé a revisar el estudio durante la noche, cuando todos dormían. Fue en una de esas búsquedas que encontré un compartimento secreto detrás de un cuadro. Dentro había una memoria USB y una carta dirigida a mí. Las palabras de mi tío abuelo en la carta fueron impactantes. Hablaba de un imperio construido al margen de la ley, de un legado peligroso que ahora era mío. La memoria USB contenía archivos detallando operaciones del cártel, rutas de tráfico, nombres de políticos y empresarios involucrados. Era una bomba de tiempo de información. Mientras procesaba el impacto de estas revelaciones, escuché pasos en el pasillo. Rápidamente, oculté la carta y la memoria USB. Carlos apareció en la puerta, sus ojos recorriendo el despacho con desconfianza. Forcé una sonrisa y una excusa sobre insomnio, pero estaba claro que no me creía. Su mirada transmitía un mensaje inequívoco. Él sabía que yo había descubierto algo. Esa noche, acostada en la cama, la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba atrapada en un juego mortal, heredera de un imperio criminal que nunca pedí. La decisión que tendría que tomar era clara, pero aterradora. ¿Qué hacer con esta herencia maldita? El amanecer traería decisiones que transformarían mi vida para siempre. Sabía que, cualquiera que fuera el camino que eligiera, no habría vuelta atrás. El legado de los Cortés ahora pesaba sobre mis hombros, una carga que nunca pensé tener que llevar. Cuando el sol comenzó a despuntar, me encontró agotada, pero atenta. Las revelaciones de la noche anterior parecían aplastarme. El rancho, que días antes parecía simplemente una propiedad rural aislada, ahora se revelaba como una fortaleza de secretos y peligros ocultos. Tomé la determinación de actuar. Con cuidado, transferí los archivos de la memoria USB a mi teléfono, ocultando el original en un lugar seguro. Cada clic del ratón resonaba como un trueno en el silencio de la mañana, mi corazón latiendo con fuerza por el temor de ser descubierta. Al dejar el estudio, noté un cambio sutil en el ambiente del rancho. Las miradas de los trabajadores, que antes eran solo curiosas, ahora llevaban un peso de desconfianza. Carlos, siempre presente, parecía seguirme con la vista en cada paso. La sensación de ser observada era constante y sofocante. Tratando de mantener la apariencia de normalidad, recorrí la propiedad como si solo estuviera familiarizándome con mi herencia. Pero cada paso era calculado, cada interacción una actuación medida. Observé patrones de movimiento, memoricé rostros y busqué posibles rutas de escape. Por la tarde, un grupo de hombres llegó al rancho. Sus vehículos de lujo y sus trajes elegantes contrastaban fuertemente con el ambiente rural. Desde la distancia, vi a Carlos conversando con ellos, sus gestos tensos y urgentes. De vez en cuando, lanzaban miradas hacia mi dirección. A medida que el sol se escondía, la tensión en el aire se volvía palpable. El frenesí de actividad en el rancho indicaba que algo importante estaba por suceder. Camiones llegaban y partían con mayor frecuencia, siempre cubiertos con lonas que ocultaban su contenido. A la hora de la cena,
recibí una inesperada invitación para unirme a Carlos y los visitantes. La comida fue un ejercicio de autocontrol. Cada pregunta aparentemente inocente sobre mis planes para el rancho llevaba un subtexto amenazador. Sus miradas me evaluaban, buscando señales de que yo sabía más de lo que debía. Después de la cena, me retiré a mi habitación. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Estaba claro que mi tiempo se agotaba. Ellos sospechaban que había descubierto la verdad y no permitirían que esa información escapara del rancho. En el silencio de la noche, tomé mi decisión. No podía ignorar lo que había descubierto, ni podía convertirme en parte de ese mundo criminal. Necesitaba escapar y revelar la verdad, sin importar el costo. Con manos temblorosas, comencé a planear mi huida. Cada ruido del exterior me sobresaltaba, segura de que en cualquier momento entrarían por mi puerta. El rancho, que se suponía era mi herencia, se había convertido en una prisión y estaba decidida a escapar antes de que se convirtiera en mi tumba. Mientras reunía lo poco que llevaría conmigo, una certeza sombría se instaló en mi pecho. La próxima vez que el sol saliera sobre el rancho Cortés, yo estaría lejos de allí o no estaría en ningún lugar. El momento llegó cuando la noche estaba más oscura. Con el corazón latiendo desbocado, tomé mi mochila y me dirigí en silencio hacia la puerta. Cada crujido del suelo sonaba como un trueno en mis oídos alertas. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser vigilada era opresiva. Bajé las escaleras con pasos calculados, deteniéndome ante cada sombra que parecía moverse. El rancho, que antes parecía tan vasto, ahora se cerraba sobre mí como una trampa a punto de activarse. Llegué al garaje sin ser detectada, una pequeña victoria que apenas me atrevía a celebrar. Elegí una de las camionetas más antiguas, esperando que su motor hiciera menos ruido. Mis manos temblaban mientras giraba la llave, cada segundo alargándose interminablemente. El motor finalmente rugió, resonando por toda la propiedad. Ya no había tiempo para ser discreta. Pisé a fondo el acelerador. La camioneta salió disparada del garaje con un chirrido de neumáticos. Las alarmas sonaron en todo el rancho. Las luces se encendieron por doquier. Por el retrovisor vi siluetas corriendo, sus gritos rompiendo la calma nocturna. Mantuve el pie firme en el acelerador, la camioneta saltando violentamente por el camino de tierra. El portón principal se aproximaba rápidamente, una última barrera entre yo y la libertad. Por un instante aterrador, pensé que estaría cerrado, pero el impacto de la camioneta lo abrió de par en par, metal crujiendo contra metal. Ahora estaba en la carretera principal, el polvo levantándose detrás de mí como una cortina. Luces de faros surgieron a lo lejos, me seguían. El terror me impulsó a presionar aún más el acelerador, la camioneta protestando bajo el esfuerzo. La persecución se extendió por el paisaje desértico, cada curva y subida un nuevo desafío. Escuché disparos, estaban apuntando a las llantas. Un impacto hizo que la camioneta derrapara peligrosamente, pero logré mantener el control. Adelante, vislumbré las luces de un pueblo. Si podía llegar allí, tal vez tendría una oportunidad. Pero la distancia parecía infinita, y mis perseguidores se acercaban cada vez más. Fue entonces cuando vi la bifurcación en el camino, una decisión en una fracción de segundo. La carretera principal conducía al pueblo, pero era justo lo que esperarían que hiciera. La otra, un sendero estrecho y descuidado, serpenteaba hacia las montañas. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé la decisión. La camioneta saltó violentamente al entrar en el camino alternativo, y por un instante creí haber cometido un error fatal. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, vi las luces de mis perseguidores pasar de largo por la bifurcación. No se habían percatado de mi giro. Mientras el sol comenzaba a emerger en el horizonte,
iluminando un terreno desconocido y arriesgado ante mí. Una ola de realización me golpeó. Había logrado escapar del rancho, pero mi travesía estaba lejos de concluir. La información que llevaba conmigo era tanto mi salvación como una sentencia de muerte. Los días siguientes a mi huida fueron un torbellino de miedo y desconfianza. Me refugié en un pequeño pueblo del interior, alojándome en un motel modesto bajo un nombre falso. Creí que por fin podría relajarme, pero estaba equivocada. El primer mensaje llegó la mañana siguiente a mi fuga. Mi celular, que ingenuamente mantuve encendido, vibró con una notificación. El número era desconocido, pero el contenido heló mi sangre. Piénsalo bien, Ana. Todo esto puede ser tuyo. Vuelve y reclama lo que te pertenece. Intenté ignorarlo, pero los mensajes continuaron. Mi correo electrónico se inundó con fotos del rancho, documentos mostrando cuentas bancarias con sumas astronómicas, promesas de poder y riqueza. Cada uno terminaba con una advertencia velada. Esta es tu última oportunidad. Las redes sociales se convirtieron en un campo minado. Comentarios enigmáticos aparecían en fotos antiguas, siempre de cuentas recién creadas. ¿Extrañas tu hogar, Ana? La familia Cortés espera tu regreso. Piensa en el futuro que estás rechazando. La sensación de estar siendo vigilada, incluso a kilómetros de distancia del rancho, era sofocante. Una noche, recibí una videollamada. El nombre que apareció en la pantalla me hizo dudar. Era Miguel, mi mejor amigo desde la universidad. Con el corazón acelerado, contesté, esperando ver su rostro familiar, tal vez ofreciendo ayuda. Pero no fue Miguel quien apareció en la pantalla. Era Carlos, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Ana, sé razonable, dijo, su voz una mezcla de persuasión y amenaza. Eres una Cortés. Este imperio es tu legado. Vuelve y todo será olvidado. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo tenían el teléfono de Miguel? ¿Qué le habían hecho? Antes de que pudiera formular una respuesta, Carlos movió el teléfono, revelando una escena que me hizo ahogar un grito de horror. Ahí estaba Miguel, atado a una silla, su rostro golpeado y sus ojos llenos de miedo. Intentó decir algo, pero estaba amordazado. El mensaje era claro. No dudarían en lastimar a aquellos cercanos a mí. La elección es tuya, Ana. La voz de Carlos volvió, ahora cargada de una amenaza apenas disimulada. Tu legado o la vida de tu amigo, piénsalo bien. La llamada se cortó de repente, dejándome en un estado de shock y pánico. Minutos después, llegó un nuevo mensaje. Una foto del pequeño pueblo donde me encontraba, tomada ese mismo día. No solo sabían dónde estaba, sino que también estaban dispuestos a utilizar personas inocentes como instrumentos en su juego cruel. La imagen de Miguel, atado y herido, atormentaba mis pensamientos. Cada segundo que pasaba era un segundo más de peligro para él. La culpa me consumía, pero sabía que regresar al rancho significaría no solo mi ruina, sino perpetuar un imperio de crimen y sufrimiento. Con manos temblorosas, comencé a actuar. Primero, envié un mensaje codificado a un contacto de confianza en la Policía Federal, alguien que esperaba no estuviera en la nómina del cartel. Era un tiro en la oscuridad, pero mi única oportunidad de salvar a Miguel sin entregarme. Luego, me enfoqué en la tarea de exponer todo. Pasé horas organizando la información que había reunido, registros financieros, rutas de tráfico, nombres de políticos y empresarios involucrados. Cada documento era una bomba de tiempo, capaz de derribar no solo el Imperio Cortés, sino toda una red de corrupción que se extendía por todo el país. Mientras trabajaba, recibí más mensajes, fotos de Miguel, cada una mostrándolo en peor situación que la anterior.
Mi teléfono sonaba incesantemente, números desconocidos intentando contactarme. Ignoré todos enfocada en mi misión. Finalmente, después de lo que parecieron días, pero solo fueron horas, terminé de compilar todo. Con una última mirada a la foto de Miguel, tomé mi decisión final. Presioné enviar. El expediente completo fue a múltiples destinos: periodistas de investigación, agencias internacionales de noticias, organizaciones de derechos humanos. Una copia especial, con detalles sobre el secuestro de Miguel, fue para mi contacto en la Policía Federal. En los minutos que siguieron, el silencio fue ensordecedor. Esperé, cada segundo una agonía, por alguna señal de que mi acción había surtido efecto. Entonces, de repente, todo explotó. Mi teléfono comenzó a sonar frenéticamente. Notificaciones de correos electrónicos y mensajes inundaron la pantalla. Los primeros titulares comenzaron a aparecer en línea. Imperio del crimen expuesto. Escándalo de corrupción sacude a México. En medio de toda la confusión, un mensaje captó mi atención. Provenía de mi contacto en la Policía Federal. Operación en marcha. Tu amigo está a salvo. Mantente oculta. El alivio fue temporal. Sabía que, aunque Miguel estuviera a salvo, yo continuaba en riesgo. El cártel no me perdonaría fácilmente. En las horas siguientes, observé desde la distancia cómo mi antiguo mundo se desmoronaba. Arrestos se llevaban a cabo, políticos dimitían, empresas eran investigadas. El nombre Cortés, antes simbolizando respeto y poder, ahora encabezaba los titulares asociados a delitos atroces. Con la llegada del nuevo día, comprendí que mi travesía estaba lejos de concluir. Había destapado la verdad, pero el costo sería elevado. Tendría que vivir siempre alerta, mirando por encima del hombro. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que revelé los secretos del Imperio Cortés. Los días iniciales fueron un torbellino de declaraciones, indagaciones y temor constante. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Dada la magnitud y gravedad de la información que compartí, fui contactada por agentes federales. Me ofrecieron algo que apenas me atrevía a imaginar: una plaza en el programa de protección a testigos. La decisión no fue fácil, implicaba dejar todo atrás, pero sabía que era mi mejor opción para tener una vida normal. Hoy en día resido en un tranquilo pueblo costero, con un nombre nuevo y una historia de vida cuidadosamente inventada. Mis días son serenos, llenos de un trabajo sencillo en una biblioteca local. Es una existencia muy distinta de la que imaginaba como heredera de los Cortés, pero hay una paz en ella que nunca antes había conocido. A veces, cuando las olas del mar golpean la orilla, me encuentro recordando el rancho, a Carlos y toda la locura que viví. Las noticias ocasionales sobre los progresos del caso, juicios, condenas, el continuo desmantelamiento del cártel, parecen pertenecer a otra vida. Miguel también está a salvo. No puedo comunicarme con él, claro está, pero sé que él también fue ingresado en el programa de protección. Saber que está bien me trae un gran consuelo. Hay momentos en que la paranoia todavía me asalta. Un coche desconocido en la calle, un rostro que parece demasiado familiar. Pero poco a poco, estoy aprendiendo a relajarme, a confiar en que realmente estoy a salvo. La herencia que recibí no fue la que esperaba, pero me dejó una lección valiosa. Aprendí sobre el valor, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Aprendí que a veces el verdadero legado no es lo que heredamos, sino lo que elegimos hacer con lo que se nos da. Mirando hacia el futuro, por primera vez en mucho tiempo, siento esperanza. Mi vida puede no ser emocionante ni lujosa, pero es mía, es honesta. Y eso, descubrí, vale más que todo el imperio que dejé atrás. La herencia maldita de los Cortés se ha desvanecido, pero lo que obtuve a cambio, paz, seguridad, una conciencia tranquila,
Es un tesoro que ningún cártel podría jamás ofrecer. Mi nombre es Carlos Mendoza, y lo que voy a relatar ocurrió hace 2 años, pero los recuerdos permanecen tan vívidos como si hubieran sucedido ayer. Jamás imaginé que una simple visita al rancho de los padres de mi entonces novia se transformaría en la pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Era un joven ingeniero de la Ciudad de México, ansioso por conocer a la familia de la mujer que amaba. María solía hablar mucho sobre el rancho de sus padres, sobre la belleza del lugar y la serenidad de la vida en el campo. Pero lo que desconocía era que detrás de esa fachada de tranquilidad se ocultaba uno de los secretos más escalofriantes que jamás había encontrado. Lo que empezó como un fin de semana en el campo se convirtió en un viaje de terror y revelaciones impactantes. Presencié y escuché cosas que nadie debería jamás enfrentar. Huí para salvar mi vida y, en el proceso, descubrí una verdad tan oscura que aún hoy me cuesta aceptar. Shade, agradezco la oportunidad de compartir mi historia. Quizás, al narrarla, logre finalmente vencer los demonios que me han perseguido desde aquellos días en el rancho. Y quién sabe, quizá mi experiencia pueda servir de advertencia para otros. El peligro no siempre proviene de extraños. A veces se oculta en los lugares y personas en quienes más confiamos. Lo que están a punto de escuchar no es una historia de terror sobrenatural. Es algo mucho peor, porque es completamente real. Es un testimonio de cómo la codicia y la maldad humana pueden crear horrores más aterradores que cualquier monstruo ficticio. El sol se ocultaba cuando cruzamos el viejo portón del rancho Los Álamos, tiñendo el cielo de un rojo carmesí que me hizo estremecer involuntariamente. El camino de tierra parecía interminable. Cada curva nos alejaba más de la civilización, acercándome a un destino que aún no entendía. María dormía en el asiento del copiloto, ajena a la creciente inquietud que me invadía. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el ocasional canto de un ave nocturna que sonaba extrañamente como un grito lejano. Cuando la casa principal apareció finalmente, mi corazón se aceleró. Era un edificio imponente de 2 pisos. Sus ventanas iluminadas brillaban como ojos vigilantes en la penumbra. Algo en esa escena me perturbó profundamente. Era demasiado opulento para un simple rancho en medio de la nada. Estacioné el coche y, antes de despertar a María, algo llamó mi atención. Un movimiento en mi visión periférica. Me giré rápidamente y vi, por un breve instante, una figura observando desde una de las ventanas superiores. Cuando parpadeé, había desaparecido. Debe ser el cansancio del viaje, pensé, intentando tranquilizarme. Desperté suavemente a María. Su sonrisa adormilada contrastaba con la sensación de temor que crecía en mi interior. Mientras nos dirigíamos a la entrada, algo captó mi atención a lo lejos. Un granero viejo, sus tablas desgastadas por el tiempo. Sin razón aparente, la visión de esa estructura me hizo temblar. La familia de María nos recibió en la puerta. Su padre, don Fernando, me abrazó con una fuerza excesiva, como si me estuviera evaluando. Su madre, doña Elena, sonrió, pero sus ojos seguían fríos, calculadores. Los hermanos de María, Miguel y Javier, se mantuvieron en segundo plano. Sus miradas me examinaban como si fuera una presa vigilada por depredadores. Durante la cena, noté detalles inquietantes. Cubiertos de plata auténtica, fina porcelana, obras de arte que parecían demasiado caras para una familia de rancheros. Las conversaciones eran superficiales, pero cargadas de una tensión subyacente. Repetidamente, sorprendí a los miembros de la familia intercambiando miradas significativas cuando pensaban que no estaba prestando atención.
Después de comer, don Fernando sugirió que descansara. Su tono dejaba claro que no era un consejo. María me dio un beso de buenas noches y susurró: «Mañana te mostraré el rancho. Hay tanto que ver». Algo en su voz me dejó inquieto. En la habitación de huéspedes, el silencio era ensordecedor. Me acosté, pero el sueño no llegaba. Cada crujido de la casa antigua, cada sombra en la pared, parecía cargado de amenaza. Fue entonces cuando noté algo extraño. Un resplandor leve provenía de la ventana y llamó mi atención. Me levanté en silencio y me acerqué, con el corazón latiendo más fuerte con cada paso. Allá afuera, en la oscuridad de la noche, vi luces moviéndose cerca del granero prohibido. Figuras sombrías cargaban algo grande y pesado hacia adentro. ¿Qué podría ser eso? ¿Por qué toda esta actividad en medio de la noche? De repente, uno de los hombres miró directamente hacia mi ventana. Me alejé rápidamente, mi corazón casi saltando del pecho. Me habría visto. Permanecí inmóvil, apenas respirando, esperando oír pasos subiendo las escaleras o alguien tocando la puerta. Pero nada sucedió. Solo el opresivo silencio de la noche. Después de lo que pareció una eternidad, me arriesgué a mirar de nuevo. Las luces habían desaparecido, el granero estaba oscuro y silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Regresé a la cama, mi mente llena de preguntas. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Y por qué el granero parecía ser el eje de todo esto? Mientras miraba fijamente el techo, incapaz de dormir, una sensación de pavor se asentó en mi estómago. Algo estaba muy mal en este rancho, y tenía el terrible presentimiento de que estaba a punto de descubrir exactamente qué. El amanecer apareció con mis ojos ardiendo del cansancio tras una noche de insomnio. Los eventos de la noche anterior se sentían como un mal sueño, pero la inquietud seguía pesando en mi pecho. El desayuno fue una experiencia surrealista. María y su familia actuaban con desconcertante normalidad, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Sus sonrisas y conversaciones triviales solo intensificaban mi desasosiego. María insistió en mostrarme el rancho. Caminamos por los campos verdes, pero ni el sol matutino lograba disipar la sombra de ansiedad que me envolvía. Mis ojos se veían atraídos continuamente hacia el granero distante, una presencia ominosa en el paisaje. Cuando pregunté por el granero, noté un cambio sutil en María. Su sonrisa titubeó un instante, y su voz tembló levemente mientras evadía mi curiosidad. La rapidez con la que cambió de tema solo avivó mis sospechas. Al pasar junto a un grupo de trabajadores, algo en su comportamiento me llamó la atención. Evitaban nuestro mirar, sus posturas tensas y casi temerosas. Un trabajador mayor, con cicatrices en el rostro, me lanzó una mirada que parecía contener una advertencia silenciosa. De repente, un grito agudo rompió el aire, proveniente de la dirección del granero. María me sujetó el brazo con fuerza, su explicación apresurada sobre un animal atrapado sonando falsa a mis oídos. Estaba seguro de que ese sonido no era de un animal. De vuelta en la casa, la atmósfera había cambiado drásticamente. Un movimiento febril se adueñaba del lugar. Camiones llegaban y hombres cargaban cajas grandes y pesadas. Don Fernando supervisaba todo con una intensidad que aumentaba mi inquietud. Aprovechando un momento de distracción, decidí investigar por mi cuenta. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al misterioso granero. La puerta estaba cerrada con llave, pero una ventana lateral ligeramente abierta me dio la oportunidad que buscaba. Lo que vi dentro del granero me heló la sangre. No era un simple almacén, sino algo que se asemejaba a una instalación médica clandestina. Equipos sofisticados, camillas quirúrgicas y grandes congeladores industriales ocupaban el espacio.
Un sonido detrás de mí me hizo girarme abruptamente. Miguel, el hermano mayor de María, me miraba con una mezcla de ira y algo que parecía lástima. Sus palabras, aunque suaves, llevaban una amenaza implícita. Mientras me guiaba de vuelta a la casa, su mano firme en mi hombro, la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Había cruzado una línea invisible, sumergiéndome en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que podría haber imaginado. La seguridad de que no habría un regreso fácil de esta pesadilla se asentó en mi pecho, pesada como plomo. Cualquier cosa que estuviera sucediendo en este rancho, ahora yo era parte de ello, y lo peor, sospechaba, estaba por revelarse. La noche cayó sobre el rancho como un manto sofocante. Tras el incidente en el granero, la atmósfera en la casa se tornó tensa. Las miradas de la familia de María fluctuaban entre la sospecha y una cordialidad forzada que solo aumentaba mi inquietud. La cena fue un desafío de sonrisas tensas y conversaciones superficiales. Cada bocado parecía transformarse en cenizas en mi boca. Observé atentamente a cada miembro de la familia, buscando pistas, señales de lo que realmente estaba sucediendo. Don Fernando consultaba el reloj con frecuencia, su impaciencia apenas disimulada. Doña Elena apenas tocó su comida, sus ojos constantemente vueltos hacia la ventana, como si esperara algo. Después de la comida, Miguel me escoltó de vuelta a mi habitación. Su mirada dejaba claro el mensaje. Debía quedarme allí y no hacer preguntas, pero la necesidad de descubrir la verdad superaba mi miedo. Esperé horas, inmóvil en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. Cuando el silencio finalmente se instaló, me arriesgué a salir de la habitación. El pasillo estaba desierto, pero una luz tenue venía del piso de abajo. Con el corazón martilleando, bajé las escaleras silenciosamente. Voces ahogadas venían del despacho de don Fernando. Me acerqué, cada paso una agonía de tensión. A través de la rendija de la puerta, vi una escena que confirmó mis peores temores. Don Fernando estaba inclinado sobre una mesa cubierta de papeles, conversando en voz baja con un hombre que nunca había visto antes. Mapas, listas de nombres y grandes cantidades de dinero pasaban de mano en mano. Pero fue lo que vi en la esquina de la sala lo que hizo que mi estómago se revolviera. Una gran caja térmica del tipo usado para el transporte de órganos para trasplante. La realización me golpeó como un puñetazo. El rancho, el granero equipado, las desapariciones, todo tenía un sentido terrible ahora. Un crujido del suelo me traicionó. Las voces en el despacho cesaron abruptamente. Sin pensar, corrí de vuelta a las escaleras, mi corazón amenazando con explotar en el pecho. Apenas había llegado a mi habitación cuando escuché pasos acercándose. Me tiré en la cama, fingiendo dormir, mi mente un torbellino de horror e incredulidad. La puerta se abrió lentamente. Sentí ojos observándome en la oscuridad. Largos segundos pasaron antes de que la puerta se cerrara de nuevo. Acostado allí, temblando, la verdad finalmente se hizo clara en mi mente. El rancho de los padres de María no era simplemente un negocio familiar, sino el epicentro de una operación de tráfico de órganos, y ahora yo era un testigo incómodo. La pregunta que martillaba en mi mente ya no era qué estaba sucediendo, sino cómo saldría vivo de allí. Y peor aún, María estaba implicada en todo esto. El amanecer aún estaba distante, y sabía que las horas próximas serían las más largas y peligrosas de mi existencia. El nuevo día me encontró en un estado de alerta febril. No había dormido. Cada sonido en la casa me hacía sobresaltar. El descubrimiento de la noche anterior pesaba sobre mí como una sentencia. El desayuno fue una tortura de normalidad fingida. Cada sonrisa,
Cada gesto casual de la familia de María ahora parecía una amenaza encubierta. Observé sus rostros, tratando de discernir si sabían que había descubierto su secreto. María, sentada a mi lado, parecía genuinamente feliz. ¿Podía ser que no supiera nada? Después del desayuno, anuncié que necesitaba hacer una llamada urgente de trabajo. La tensión era palpable. Don Fernando sugirió usar el teléfono en su despacho, su tono indicando que no era una opción. Mientras me dirigía hacia allí, sentía las miradas de la familia seguirme. En el despacho, mi mano temblaba al levantar el teléfono. Marqué frenéticamente el número de la policía, con el corazón latiendo con fuerza. La línea estaba muerta. Lo intenté de nuevo, desesperado. Nada. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que las líneas debían haber sido cortadas. Un ruido en la puerta me hizo girar. Miguel estaba allí, su mirada fría y calculadora. Sin decir palabra, cerró la puerta y giró la llave en la cerradura con un clic que sonaba como una sentencia. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la ventana, pero estábamos en el segundo piso. Afuera, vi hombres armados patrullando el perímetro. Estaba atrapado. Las siguientes horas fueron una pesadilla de tensión creciente. Me mantuvieron en el despacho, escuchando el movimiento frenético por la casa. Voces exaltadas y el sonido de vehículos llegando. Algo importante estaba por suceder. Cuando la puerta finalmente se abrió, era María quien estaba allí. Sus ojos rojos de llorar, su rostro una máscara de culpa y miedo. Sin decir palabra, me entregó una llave y señaló hacia la ventana. Nuestras miradas se cruzaron por un momento lleno de palabras no dichas. Luego, se dio la vuelta y se fue. No había tiempo para dudar. Usé la llave para abrir un armario en la esquina, revelando una escalera de emergencia. El sonido de pasos acercándose me impulsó a actuar. Descendí la escalera lo más rápido que pude, mi corazón a punto de estallar. Al tocar el suelo, escuché gritos desde la casa. Habían descubierto mi ausencia. Corrí hacia los campos, la adrenalina supliendo al miedo. Disparos resonaron detrás de mí, balas silbando en el aire. Me zambullí en la vegetación alta, avanzando lentamente, cada segundo una eternidad. Alcancé el límite de la propiedad, la cerca de alambre de púas, una última barrera hacia la libertad. Mientras me arrastraba por debajo, sintiendo el metal rasgar mi piel, oí motores acercándose. La carretera estaba frente a mí, vacía y prometedora. Pero, ¿hacia dónde ir? ¿Cómo escapar de personas con conexiones tan poderosas? Mientras corría por el camino polvoriento, el sol abrasador sobre mi cabeza, una certeza terrible se formó en mi mente. Mi vida nunca volvería a ser la misma. El rancho de los padres de María quedaba atrás, pero el horror de lo que descubrí me perseguiría para siempre. Y María, su última acción me había salvado. Pero, ¿a qué costo para ella? Las preguntas se acumulaban en mi mente, pero no había tiempo para respuestas. Ahora, era una carrera por la supervivencia. Mi fuga del rancho fue solo el inicio de una larga pesadilla. En días posteriores, viví en constante temor, siempre mirando por encima del hombro, seguro de que en cualquier momento me encontrarían. A pesar del terror que sentía, sabía que no podía permanecer en silencio. Lo que vi en ese rancho, aunque no lo comprendía del todo, era claramente ilegal y profundamente perturbador. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, hice una denuncia anónima a las autoridades federales. Detallé todo lo que pude, las actividades sospechosas, el granero equipado como una instalación médica, las conversaciones enigmáticas que escuché. Después de eso, intenté seguir con mi vida. Me mudé a otra ciudad, conseguí un nuevo trabajo, e hice lo posible por olvidar los horrores que presencié. Pero los recuerdos de aquellos días en el rancho me atormentaban constantemente. 6 meses más tarde, en una mañana cualquiera,
Mientras hojeaba el periódico en un café, un titular captó mi atención. Policía Federal desmantela gran operación de tráfico de órganos y personas. Con manos temblando, leí el artículo. Detallaba una operación masiva que desarticuló una red internacional de tráfico de órganos y personas. El centro de la operación, un rancho en el interior de México. Y ahí estaban los nombres que conocía también. Don Fernando y Doña Elena, los padres de María. Pero lo que hizo que mi sangre se helara fue ver el nombre de María entre los detenidos. Ella no era solo cómplice, sino parte activa del esquema. La realidad de lo que había escapado por poco finalmente me golpeó. El rancho, los equipos médicos, las actividades nocturnas, todo tenía un sentido terrible ahora. Había estado en el centro de una de las mayores operaciones criminales del país sin siquiera saberlo. En los días que siguieron, más detalles salieron a la luz. Decenas de víctimas rescatadas, una red de corrupción expuesta, conexiones con hospitales y clínicas en varios países. Mi denuncia anónima, descubrí, había sido la pieza final que las autoridades necesitaban para actuar. Mientras veía las noticias sobre los juicios y condenas, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber escapado y ayudado a exponer este horror. Tristeza por María, la mujer que pensé que amaba, pero que resultó ser una persona completamente diferente de lo que imaginaba. Hoy, meses después, aún lucho por procesar todo lo que sucedió. La vida sigue, pero nunca será la misma. El rancho de los padres de María permanecerá para siempre en mi memoria como un recordatorio sombrío de que a veces los mayores horrores se esconden en los lugares más improbables. Y en cuanto a mí, sigo adelante, día tras día, agradecido por haber sobrevivido, pero para siempre cambiado por la experiencia. El miedo disminuyó, pero la vigilancia permanece. Después de todo, nunca se sabe qué secretos oscuros pueden esconderse detrás de una sonrisa amistosa o de una invitación aparentemente inocente. Lo que comenzó como una investigación de rutina sobre denuncias de trabajo forzado se transformó en una pesadilla que desafió todo lo que creía sobre la naturaleza humana y el alcance de la crueldad. Me sumergí en un mundo de sombras, donde las vidas son mercancías y el silencio es la única defensa de los indefensos. Mi nombre es Diego, policía desde hace más de 20 años, y nada en mi carrera podría haberme preparado para lo que encontré en el rancho Las Sombras. Todo comenzó con un correo electrónico que llegó al buzón de denuncias anónimas del departamento. El mensaje era breve, pero perturbador. Rancho Las Sombras, Chihuahua, trabajo forzado. La gente necesita ayuda. Inicialmente, pensé que era otro caso de trabajo irregular en ranchos remotos, algo común, desafortunadamente. Pero algo en el tono del mensaje me intrigó. Comencé a investigar discretamente, recopilando información sobre el rancho Las Sombras. Lo que descubrí me dejó inquieto. El rancho, oficialmente propiedad de un empresario respetable, Juan Cortés, tenía un historial sospechoso. Trabajadores que simplemente dejaban el empleo sin aviso, registros financieros inconsistentes y rumores locales de actividades extrañas durante la noche. Presenté mis hallazgos a mi superior, el capitán Ramírez, esperando autorización para una investigación formal. Su reacción me sorprendió. Descartó mis preocupaciones, insistiendo en que era una pérdida de tiempo y recursos. Algo no estaba bien. La renuencia de Ramírez a investigar solo aumentó mis sospechas. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida. Me infiltraría en el rancho por mi cuenta. Creé una identidad falsa, Miguel Sánchez, un trabajador rural en busca de empleo. Con la ayuda de un colega de confianza,
Falsifiqué los documentos necesarios y me preparé para la misión. Partí hacia Chihuahua a la mañana siguiente, dejando atrás la seguridad de mi vida en la ciudad. Mientras manejaba por el camino polvoriento hacia el rancho Las Sombras, no podía imaginar los horrores que me aguardaban. El sol comenzaba a esconderse cuando finalmente llegué a la entrada del rancho. Una alta cerca electrificada rodeaba la propiedad, con cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente. Para ser un simple rancho, las medidas de seguridad parecían excesivas. Al acercarme a la puerta principal, un guardia armado me recibió. Su mirada fría y evaluadora me hizo replantearme, una vez más, si no me había involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que había pensado. Reprimiendo mi nerviosismo, le entregué mis documentos falsos y solicité trabajo. El guardia me examinó detenidamente antes de hacer una señal para que lo siguiera. Mientras avanzábamos hacia el complejo principal del rancho, no pude evitar notar el ambiente opresivo que lo envolvía. Los pocos trabajadores que vi mantenían la mirada baja, evitando cualquier contacto visual. Fue entonces cuando escuché un grito lejano, rápidamente acallado. El guardia no reaccionó, como si no hubiera escuchado nada. En ese instante, comprendí que había entrado en un mundo de secretos oscuros y peligros mortales. Mi investigación apenas estaba comenzando, y ya sentía que las sombras del rancho ocultaban horrores más allá de lo que podía imaginar. Los días en el rancho. Las sombras transcurrían lentamente, cada uno más sofocante que el anterior. El silencio entre los trabajadores era abrumador, interrumpido solo por las órdenes bruscas de los capataces y ocasionales gritos apagados en la distancia. Mis instintos de investigador estaban en constante alerta. Observaba discretamente, identificando patrones sospechosos. Trabajadores desaparecían sin explicación, reemplazados por caras nuevas y atemorizadas. El miedo se palpaba en el ambiente. El Galpón 5 se destacaba como el núcleo del misterio. Siempre cerrado, siempre vigilado. Por la noche, camiones llegaban y se iban, sus cargas cuidadosamente ocultas bajo lonas. El capataz Rodrigo era la encarnación de la crueldad. Sus ojos brillaban con sadismo cuando castigaba a los trabajadores por las más mínimas infracciones. Algo en su manera de actuar sugería que no era solo un matón, sino alguien profundamente involucrado en las operaciones oscuras del rancho. Una noche, impulsado por la curiosidad, me acerqué al Galpón 5. Lo que oí hizo que mi sangre se congelara, llantos sofocados, súplicas en diversos idiomas, el inconfundible sonido de cadenas. A través de una pequeña rendija en la pared, vislumbré el interior. El horror de la escena me golpeó con fuerza. Personas amontonadas en jaulas, algunas con aspecto de haber pasado semanas allí. Vi niños separados de sus padres, hombres y mujeres marcados como si fueran ganado. De repente, escuché pasos acercándose. Me apresuré a esconderme, el corazón latiendo con fuerza. Rodrigo pasó, conversando en voz baja con un hombre elegantemente vestido a quien nunca había visto antes. Capté fragmentos alarmantes: carga para la frontera, demanda en aumento, expandir la operación. Con el paso de los días, observé el rancho con una nueva perspectiva. Lo que antes parecía solo un trabajo forzado cruel, se revelaba como la punta de un iceberg monstruoso. Este no era simplemente un rancho, sino un eslabón en una vasta cadena de tráfico humano de proporciones inimaginables. Me di cuenta de que me había sumergido en algo mucho más profundo y peligroso de lo que había supuesto inicialmente. Las sombras del rancho. Las sombras ocultaban un comercio de vidas humanas que iba mucho más allá de estos campos. Cada noche traía nuevos horrores. Cada día nuevas pruebas de la magnitud de esta operación criminal. Y en el epicentro de todo, el Galpón 5 se mantenía, un monumento silencioso al sufrimiento humano que estaba decidido a desenmascarar,
sin importar el costo. La línea entre ser investigador y potencial víctima se volvía peligrosamente delgada. Sabía que debía actuar pronto, recolectar pruebas concretas y encontrar la manera de alertar a las autoridades. Pero con cada día que pasaba, se hacía evidente que la corrupción y el alcance de esta operación eran mucho más vastos de lo que podría haber imaginado. El tiempo se estaba acabando, no solo para mí, sino para las decenas de almas atrapadas en este infierno. Las semanas en el rancho Las Sombras transcurrieron lentamente, cada día hundiéndome más en la pesadilla del tráfico humano. El horror de lo que presenciaba diariamente solo fortalecía mi resolución de exponer esta operación siniestra. Una noche, aprovechando una brecha en la vigilancia, logré acercarme más al enigmático Galpón 5. Lo que vi a través de una pequeña ventana rompió algo dentro de mí. Decenas de personas amontonadas en condiciones inhumanas, muchas visiblemente enfermas o heridas. Siguiendo las instrucciones de Rodrigo, me presenté en el Galpón 5 al anochecer. El olor a miedo y desesperación que emanaba del lugar era casi insoportable. Filas de personas, encadenadas y amordazadas, eran llevadas fuera del galpón hacia una fila de camiones que esperaban. Mi tarea era ayudar a cargar los camiones, una labor que me revolvía el estómago. Cada rostro que veía, cada par de ojos aterrados, era una puñalada en mi conciencia. Luché por mantener la compostura, sabiendo que un solo error podría costarme no solo mi vida, sino cualquier oportunidad de desenmascarar esta operación atroz. Mientras trabajaba, observaba todo meticulosamente. Memorizaba rostros, números de placas, detalles de las transacciones que ocurrían a mi alrededor. El celular escondido en mi bolsillo pesaba como plomo. Sabía que debía encontrar una oportunidad para tomar más fotos, sin importar el riesgo. La noche avanzaba, y con ella crecía mi angustia. Cada camión que partía se llevaba consigo vidas inocentes hacia un destino incierto. La impotencia que sentía era abrumadora, pero me aferraba a la esperanza de que las pruebas que estaba recolectando pudieran eventualmente salvar muchas más vidas. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Uno de los cautivos, un joven apenas mayor que un adolescente, logró escapar de sus ataduras. En medio del caos que siguió, vi mi oportunidad. Mientras todos se distraían con la persecución, me escabullí hacia un punto ciego y capturé rápidamente varias fotos de la operación. El joven fugitivo fue pronto recapturado, y su castigo brutal sirvió como advertencia para los demás. Me obligué a observar, sabiendo que era esencial documentar cada atrocidad. Cada clic de la cámara del celular resonaba como un disparo en mis oídos. El miedo a ser descubierto era paralizante. Conforme la noche llegaba a su fin y el último camión partía, sentí una mezcla de alivio y culpa abrumadora. Había conseguido recopilar pruebas cruciales, pero al precio de observar pasivamente el sufrimiento de muchos. De vuelta en el alojamiento de los trabajadores, mi mente estaba llena de planes de escape. Sabía que no podía permanecer en el rancho mucho más tiempo. El riesgo de ser descubierto aumentaba con cada hora, y la información que había recopilado era demasiado importante para arriesgarme a perderla. Acostado en la litera, agotado pero incapaz de dormir, planifiqué mis próximos pasos. Necesitaba encontrar una forma de enviar las evidencias a mis contactos en la Policía Federal y luego escapar del rancho sin levantar sospechas. Al salir el sol, marcando el inicio de un nuevo día en el rancho Las Sombras, sabía que estaba a punto de iniciar la parte más peligrosa de mi misión. Las próximas 24 horas decidirían no solo mi destino, sino potencialmente el futuro de toda esta operación criminal.
El peso de la responsabilidad era abrumador, pero estaba decidido a llevar esto hasta el final, sin importar el costo personal. Entre ellas, reconocí rostros que había visto en los campos días antes, trabajadores que de repente desaparecieron, ahora estaban allí esperando un destino terrible. Decidido a recolectar pruebas contundentes, me arriesgué a tomar algunas fotos con un celular rudimentario que había escondido. Cada clic del obturador resonaba ensordecedoramente en el silencio de la noche. El miedo a ser descubierto era paralizante. Fue entonces cuando escuché voces acercándose. Reconocí a Rodrigo y al hombre bien vestido que había visto antes. Escondido en las sombras, capté fragmentos de su conversación. Hablaban sobre un gran envío hacia el norte, compradores en la frontera, y el destino sombrío reservado para los problemáticos en las minas. La revelación me heló hasta los huesos. La magnitud de esta operación era aún mayor de lo que había imaginado, involucrando no solo tráfico sexual, sino también trabajo esclavo a gran escala. En los días siguientes, una creciente agitación se apoderó del rancho. Más camiones llegaban, más personas desaparecían de los campos. La tensión en el aire era palpable, afectando incluso a los capataces, que parecían más nerviosos de lo habitual. El tiempo se estaba agotando. El gran cargamento del que hablaban estaba a punto de realizarse, representando tanto mi mayor oportunidad de exponerlo todo como el mayor riesgo personal. Intenté enviar un mensaje codificado a mi contacto en la Policía Federal, pero la incertidumbre sobre si lo recibirían solo intensificaba mi sensación de aislamiento. En la víspera del día crucial, fui llamado a la oficina de Rodrigo. El miedo a haber sido descubierto hizo que mi corazón casi se detuviera. El capataz me miró con sus ojos fríos y me informó que ayudaría con un envío especial. La noche siguiente, la orden fue clara: obedecer sin cuestionar. Salí de la oficina con las piernas temblorosas, la gravedad de la situación golpeándome con toda su fuerza. Estaba a punto de convertirme en un testigo directo, o peor aún, un participante involuntario de una operación masiva de tráfico humano. Esa noche, acostado en la dura litera, enfrenté el dilema más grande de mi vida. La elección era agonizante. Intentar detener el envío y salvar a esas personas, arriesgándome a ser descubierto o asesinado, o seguir el plan, recolectando evidencias que podrían derribar toda la operación, pero al costo de permitir que más víctimas sufrieran. El día del gran cargamento amaneció con una tensión palpable en el aire. El rancho hervía de actividad inusual, con capataces gritando órdenes y trabajadores moviéndose apresuradamente, evitando el contacto visual. Las sombras del rancho habían revelado sus secretos más oscuros, y ahora era mi deber sacarlos a la luz, costara lo que costara. Las horas que siguieron a la noche del cargamento fueron una prueba de nervios. Cada mirada, cada gesto de los capataces me hacía dudar si mi identidad había sido descubierta. El rancho parecía más silencioso, como si contuviera la respiración tras los eventos de la noche anterior. Aprovechando un momento de distracción durante el trabajo en los campos, logré enviar las fotos e información que había recopilado a mi contacto seguro en la Policía Federal. El proceso pareció eterno. Cada segundo aumentaba el riesgo de ser descubierto. Cuando finalmente recibí la confirmación de que la transmisión había sido exitosa, sentí una mezcla de alivio y temor renovado. Ahora era una carrera contra el tiempo. Planeé mi escape para esa noche. Las horas parecían eternas, cada minuto cargado de anticipación y temor. Observé los patrones de los vigilantes, memorizando los puntos ciegos y los momentos de cambio de guardia. Cuando la oscuridad finalmente cubrió el rancho, hice mi movimiento.
Deslizándome entre las sombras, evité ser descubierto varias veces por poco. El latido de mi corazón resonaba ensordecedor en el silencio de la noche. Estaba cerca del perímetro del rancho cuando una alarma sonó. Sentí que la sangre se helaba. Desconocía si era por mi causa o por otra razón, pero no podía arriesgarme. Corrí, abandonando cualquier intento de ser sigiloso. Voces gritaban detrás de mí, los faros cortaban la oscuridad. Me sumergí en la vegetación densa que rodeaba el rancho, ramas y espinas rasgando mi piel mientras avanzaba a ciegas. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. Mis pulmones ardían, mis músculos gritaban de agotamiento, pero el miedo me impulsaba hacia adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los sonidos de la persecución comenzaron a desvanecerse. Exhausto y desorientado, encontré una pequeña cueva para refugiarme. Mientras recuperaba el aliento, la realidad de lo que había presenciado y el peligro que aún enfrentaba me golpeó con toda su fuerza. Las siguientes horas fueron una pesadilla de paranoia y agotamiento. Cada sonido me hacía sobresaltar, convencido de que Rodrigo y sus hombres me encontrarían en cualquier momento. Fue solo a la mañana siguiente, cuando finalmente conseguí señal en el celular, que pude hacer contacto. Con manos temblorosas, marqué el número seguro que había memorizado. Escuchar la voz familiar del capitán Ramírez al otro lado fue el sonido más reconfortante que jamás había oído. En pocos minutos, reporté mi ubicación aproximada y la situación. Ramírez confirmó que la operación en el rancho Las Sombras había sido un éxito gracias a la información que había proporcionado. Decenas de arrestos se llevaron a cabo y muchas víctimas fueron rescatadas. Las horas siguientes fueron una agonía de espera. Cada sonido en el bosque me hacía temer que los hombres de Rodrigo me hubieran encontrado. Pero finalmente, escuché el inconfundible sonido de una sirena acercándose. Cuando la patrulla del departamento emergió en el claro, sentí un alivio tan intenso que mis piernas casi cedieron. Los oficiales me ayudaron a subir al vehículo, sus expresiones una mezcla de respeto y preocupación al ver mi estado. Mientras nos alejábamos de la pesadilla que fue el rancho Las Sombras, sabía que mi camino estaba lejos de terminar. Había mucho más por hacer, más sombras que revelar. Pero en ese momento, sentado en el asiento trasero de la patrulla, por primera vez en semanas, me permití sentir algo que casi había olvidado: esperanza. El rancho Las Sombras quedaba atrás, pero la lucha contra el tráfico humano continuaba. Y yo estaba decidido a permanecer en la línea de frente de esta batalla, sin importar el precio. Gracias, Shade, por ofrecer esta plataforma, por escuchar sin juzgar, por permitir que historias como la mía sean contadas. Estás haciendo más que solo compartir relatos. Estás dando voz a los que han sido silenciados y exponiendo verdades que muchos prefieren ignorar.